Bueno, pues buenos días. Estamos que hoy es ya 26 de febrero. Creo que ya pasó como un mes de clases, ¿eh? Pero bueno, en fin, vamos a seguir un poquito con estas cuestiones de inteligencia artificial y básicamente me gustaría ya eh, hablar un poco de cómo es que nació esto de la inteligencia artificial, es decir, cuándo nació, ¿no? Evidentemente no pudo haber nacido antes de que las computadoras existieran y a lo mejor alguno se ha preguntado en alguna ocasión quién inventó la computadora, ¿no? Porque el que lo hubiese inventado, pues podría haber hecho todo el dinero de la Tierra, ¿no? Finalmente, si hubiese existido una patente de alguien en particular, pues cuánto dinero no habría hecho, ¿no? Pero el desarrollo de la computadora fue muy errático, de alguna manera tuvo que ver Turing mucho en este asunto, porque finalmente en la Segunda Guerra Mundial se trataba de resolver el problema de la máquina Enigma, ¿no? Que cifraba los mensajes nazis y que una serie de matemáticos polacos y después Turing con su grupo en Bletchley Park en Inglaterra trataron de resolver el problema de los mensajes nazis, ¿no? De hecho, si leen un poco sobre la historia de la máquina Enigma y demás, se darán cuenta que Turing hizo mucho, pero hubo dos, tres matemáticos polacos que hicieron más que Turing, probablemente, sobre todo en ese tema, ¿no? Turing era un tipo muy, muy fuera de serie, porque se metía en muchas cosas y en todo sabía, o sea, vamos, sí, tenía esa intuición para que las cosas le saliesen bien a la primera, pero sin duda habrá trabajado muchísimo y solamente vemos lo que le salía bien. Pero, eh, pero creo que hubo una serie de matemáticos polacos que hicieron mucho más trabajo que Turing y que Turing, bueno, pues concluyó y sacó conclusiones al respecto. Y de ahí nació la computadora. Las primeras computadoras se usaron para resolver el problema de la máquina Enigma y usaban bulbos y bueno, este, tenían, no sé, 16K de memoria, 16K de memoria y tenían que hacer magia con eso, ¿no? Pero bueno, la realidad es que la inteligencia artificial comienza probablemente en el año 43 del siglo pasado y, y hasta yo diría que los inicios son como hasta el año 55, 56, por ahí. Y los que empezaron, o por lo menos que se le reconoce como los autores del primer trabajo importante en inteligencia artificial, fueron Warren McCulloch y Walter Pitts. Creo que Walter Pitts particularmente era un estudiante, era un preparatoriano bastante este, poco serio, pero que parece que eventualmente se puso las pilas y trabajó con Warren McCulloch, que le llevaba 25 años por ahí, ¿no? O 30 años. En fin, el caso es que hicieron buena pareja en la cuestión académica y partieron de tres fuentes para su primer trabajo en inteligencia artificial, a lo que eventualmente se llamaría inteligencia artificial, y que es el conocimiento sobre la fisiología básica, el funcionamiento de las neuronas en el cerebro y el análisis formal de la lógica proposicional de Russell y Whitehead, y desde luego la teoría de computación de Turing. Propusieron pues estos amigos un modelo constituido por neuronas artificiales en la que cada una de ellas se caracteriza por estar activada o desactivada. Las neuronas solamente tienen dos estados, se activan o se desactivan. Y la realidad es que las neuronas solamente se activan cuando llegan a un umbral. Es decir, yo le puedo mandar una señal a una neurona y si la neurona no llega al umbral que tiene, no se activa. Tiene que llegar a un punto eh, básico donde entonces hay una activación, ¿no? Y ahí se inició, digamos, también la idea de las neuronas, de las redes neuronales, pero estaba todo muy verde, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a los autores, cualquier función de cómputo podría calcularse mediante alguna red neuronal con estos dispositivos o este modelo de neuronas conectado adecuadamente. Y, y bueno, esto desde luego era una red muy, muy sencilla para el momento, pero la idea era estupenda y que se dejó por mucho tiempo porque hubo muchos problemas para implementarlas, pero eventualmente se regresó y hoy en día todo el mundo hace redes neuronales, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Estos hombres, McCulloch y Pitts, también sugirieron que redes adecuadamente definidas podrían aprender. Por su parte, Donald Hebb en el 49 propuso y demostró una sencilla regla de actualización para modificar las intensidades de las conexiones entre neuronas. Su regla
ahora se llama regla de aprendizaje Hebbiano o de Hebb, y se usa hoy en día, ¿no? Pero bueno. Pero en ese entonces, estamos hablando del 40 y tantos, 47, 48 por ahí, dos estudiantes graduados de Princeton, del Departamento de Matemáticas, Marvin Minsky y Dean Edmonds, construyeron el primer computador a partir de una red neuronal. A eso le llamaron el SNARC, que nació en 1951 y tenía 3,000 válvulas de vacío, es decir, 3,000 bulbos, y un mecanismo de un piloto automático obtenido de un avión bombardero B-24. Con eso se simulaba una red con 40 neuronas. Los sinodales del doctorado de Marvin Minsky veían con cierto escepticismo este tipo de trabajo porque no lo consideraban matemático. Pero dice que von Neumann dijo, si no lo es, si no es matemático el trabajo, algún día lo será. Así que bueno, si von Neumann o von Neumann decía eso, hay que creerle porque ese hombre sí sabía matemáticas, ¿no? Bueno, Minsky posteriormente probó teoremas influyentes que mostraron las limitaciones de las investigaciones con redes neuronales. Yo creo que ahí fue el problema, porque cuando Minsky hace eso, hay un rechazo a las redes neuronales como una buena posibilidad para hacer desarrollo computacional, ¿no? Pero bueno, desde luego que este fue el primer de los primeros trabajos, pero tenemos a Alan Turing, que escribió uno de los artículos más importantes del cómputo, Computer Machinery and Intelligence, en el año 50. Y ahí fue donde se introdujo la prueba de Turing de la que hemos hablado. También se habla de aprendizaje automático, de algoritmos genéricos y del aprendizaje por refuerzo, para que vean que Turing estaba en todo, ¿eh? Bueno, en el 56, básicamente, Princeton tenía ya una serie de estudiantes graduados, muchos de ellos, uno de ellos John McCarthy, y posteriormente a su doctorado, McCarthy se trasladó a Dartmouth College, que es donde se inventó el BASIC a todo esto, que se dirigiría el lugar de nacimiento oficial de la inteligencia artificial. McCarthy convenció a Minsky, a Marvin Minsky, que acabamos de hablar de él, y a Claude Shannon. Claude Shannon es probablemente el padre de la informática en muchos sentidos y trabajó mucho con señales, ¿no? Y teoría de información. Claude Shannon y Nathaniel Rochester, para que le ayudaran a aumentar el interés de los investigadores americanos en la teoría de autómatas, también en las redes neuronales y el estudio de la inteligencia artificial. Organizaron un taller con una duración de 2 meses en Dartmouth College en el verano del 56. Y solamente hubo 10 asistentes, que incluían a Trenchard Moore de Princeton, Arthur Samuel de IBM, que inventó el primer algoritmo para jugar al juego de las damas, ¿eh? Arthur Samuel es muy importante y creo que sus artículos han sido bastante relegados en general, pero tenía muy buenas ideas este hombre, ¿eh? Y Ray Solomonoff y Oliver Sedgwick del MIT. Allen Newell y Herbert Simon de Carnegie Tech o Carnegie Mellon llamaron mucho la atención con su trabajo porque habían inventado un programa de razonamiento que le llamaron el teórico lógico, del que Simon afirmaba: hemos inventado un programa de computación capaz de pensar de manera no numérica con la que ha quedado resuelto el venerable problema de la dualidad mente-cuerpo. Eso decía Herbert Simon, ¿no? Cuando terminó el taller, el programa ya era capaz de demostrar gran parte de los teoremas del capítulo 2 del Principio de Matemática de Russell y Whitehead. Cabe decir que Russell fue premio Nobel, ¿eh? Y no en matemáticas, sino en literatura, si mal no recuerdo. Bertrand Russell. Se dice que Russell se manifestó complacido cuando Simon le mostró que la demostración de un teorema que el programa había generado era más corta que la que aparecía en los Principia, o sea, en su libro. Los editores de la revista Journal of Symbolic Logic resultaron menos impresionados y no aceptaron el artículo porque sus autores eran Newell y Simon, y el teórico lógico, o sea, los autores eran Newell, Simon y el teórico lógico, es decir, el programa computadora, ¿no? Entonces los editores de la revista Journal of Symbolic Logic decidieron que no podían aceptar un artículo donde uno de los autores era un programa de computadora, ¿no? Así que hacían los tiempos en el 50 y tantos, ¿no? El taller de Dartmouth realmente no produjo ningún avance notable, pero hizo algo muy interesante que hizo que muchas figuras importantes después en el campo de la inteligencia artificial
se juntaran y ahí se creó un catalizador. ¿Qué es un catalizador? A los que no sepan, una sustancia que acelera un proceso, ¿no? Hay muchos catalizadores en la industria, por ejemplo, petrolera, ¿no? Y bueno, se abstrae el concepto y un catalizador, como el caso del taller de Dortmund, lo que provocó es que mucha gente se conociera y empezara a trabajar en inteligencia artificial. Si no hubiese existido ese congreso, probablemente las cosas hubieran sido mucho más lentas, ¿no? Bueno, pero los siguientes 20 años, el campo estuvo dominado por toda esta gente de la que hemos hablado, colegas del MIT, de Stanford, e incluso de IBM. Y surgió por McCarthy el nombre de inteligencia artificial. Pero, como ya les he dicho, para mí el nombre de inteligencia artificial está muy mal elegido porque presupone muchas cosas y especula mucho sobre qué es inteligente, ¿no? Y les he comentado del edificio inteligente ahí por el Parque Hundido, que pues, su única inteligencia era que el elevador más cercano llegaba antes, ¿no? Lo cual me parece un idiotez, pero bueno, así le llamaban edificio inteligente, ¿no? Y McCarthy fue el que propuso el nombre de inteligencia artificial, pero de acuerdo a los autores del libro, que es el libro de texto que viene en el temario del temario que puse en la página de la facultad, se debería llamar racionalidad computacional. Hubiera sido más adecuado, pero racionalidad computacional sonaba raro, sonaba quizás difícil, quizás a nadie se le ocurrió realmente y quedó inteligencia artificial más porque era fácil de recordar y porque, pues, si teníamos inteligencia natural, que es nuestra inteligencia, ¿por qué no tener la artificial con las máquinas, no? Bueno, eh, bueno, la realidad de las cosas es que a partir de que la computadora empezó a convertirse en algo relativamente más común, a pesar de que era muy caro, porque tener una computadora en los años 50, pues solamente eran máquinas muy grandes que requerían de espacios gigantescos y además de una serie de recursos tecnológicos como montón de energía eléctrica, ¿no? Creo que una de las primeras computadoras ya a nivel civil, pues, tenía 16,000 bulbos y cuando la prendían gastaba tanta energía como la ciudad de Missouri, ¿no? Así estaban las cosas en esos tiempos, ¿no? Pero fue claro que había un entusiasmo generalizado porque había algunos éxitos con sus limitaciones, debido quizás a que las computadoras eran muy primitivas, ¿no? Finalmente, ¿no? Y John McCarthy se refiere a esta época de que las máquinas empezaban a hacer cositas relativamente inteligentes, como la era de, mira mamá, ahora sin manos, ¿no? Como diciendo, ya estamos aprendiendo y estamos haciendo cosas interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, este programa de Newell Simon, ¿no? Del lógico teórico, ¿no? Fue uno de estos sistemas, pero este mismo, o sea, ese sistema se fue haciendo cada vez más grande, le llamaron Sistema de Resolución General de Problemas, o SRGP. Y a diferencia del teórico lógico, este se diseñó para que imitara protocolos de resolución de problemas de los seres humanos. Dentro del limitado número de problemas que podía manejar, eh, se podía considerar que se manejaban ciertos objetivos y las posibles acciones eran semejantes a la manera en que los seres humanos abordaban los mismos problemas. Es decir, este sistema lógico, ¿cómo se llama? Sistema de resolución general de problemas, posiblemente fue el primer programa que incorporó el enfoque de pensar como un ser humano. Pero eso de pensar como un ser humano hay que tomárselo un poquito con soda, porque yo no le creo, primero, ¿cómo sabemos cómo pensamos los seres humanos? Pues no está muy claro, ¿no? Sí, tenemos algunas pistas interesantes como las neuronas, la conexión entre ellas, las redes neuronales y lo que quieran, pero de pensar como un ser humano, es decir, que maneje símbolos, no parece ser tan fácil. Sin embargo, este sistema SRGP y los programas que le siguieron, como los modelos de cognición, llevaron a Newell y Simon en el año 76 ya a formular la famosa hipótesis del sistema de símbolos físicos. Y esto yo creo que es muy interesante y muy importante, así que tomen nota.
Ellos afirman que un sistema de símbolos físicos tiene los medios suficientes y necesarios para generar una acción inteligente. Va de nuevo. Un sistema de símbolos físicos tiene los medios suficientes y necesarios para generar una acción inteligente. Lo que ellos pretendían decir es que cualquier sistema, humano o máquina, que exhibiese inteligencia, debería operar manipulando estructura de datos compuesta por símbolos. Así que si vamos a esta definición, de alguna manera los programas de computadora actuales que los lenguajes de programación abstraen montones de cosas para poder programar, podríamos decir que hacen cosas inteligentes, ¿no? En IBM, Rochester, Nathaniel Rochester, que había sido uno de los que fueron al Congreso de Dartmouth, desarrollaron los primeros programas de inteligencia artificial. Herbert Lensen, ¿qué? Herbert Hellerter, en el 59, fíjense, construyó un demostrador de teoremas de geometría, el cual era capaz de probar teoremas que muchos estudiantes de matemáticas podían encontrar muy complejos. En el 52, Arthur Samuel escribió una serie de programas para el juego de las damas que eventualmente aprendieron a jugar hasta alcanzar un nivel equivalente de un amateur. Hay un libro de... A ver, aguántenme un segundo, déjenme ver eh, este, hay un libro muy, muy importante de, creo que es Wilkins, a ver, Amazon, ahorita les digo cómo se llama, pero está en la biblioteca de aquí de la facultad, si le quieren echar un ojo, y habla del esfuerzo que hicieron un par de investigadores, para resolver el juego de las damas, ¿no? Pero a ver si lo encuentro acá. Trato de perdonar el juego de damas, madre mía. Bueno, no me acuerdo ahorita. Bueno, lo voy a buscar y seguramente incluso se puede conseguir por internet hoy en día, ¿no? Pero es un libro donde platica del trabajo que se hizo en una universidad canadiense, si mal no recuerdo, para resolver el problema de jugar a las damas, ¿no? De hecho, está resuelto y creo que la conclusión es que las damas bien jugadas es un empate, ¿no? Y probablemente, como decía Bobby Fischer, probablemente el ajedrez también lo sea. Decía, él pensaba que el ajedrez bien jugado, o sea, jugado perfectamente, debería ser un empate. Pero bueno, el programa de Arthur Samuel no jugaba muy bien, pero jugaba a un nivel como de amateur, no jugaba como principiante, ya jugaba un poco mejor, ¿no? Y lo que hizo Samuel, aparte de hacer un programa que jugara al ajedrez, que jugara a las damas inglesas, es que logró tirar el mito de que las computadoras solamente pueden hacer lo que se les dice. Por ejemplo, su programa pronto aprendió a jugar mejor que su creador. El programa se presentó en la televisión en febrero del 56 y fue una interesante novedad. Turing, como en su momento, y Samuel y muchos otros investigadores tenían dificultades para obtener tiempo de cómputo, tiempo de máquina. No había computadoras como la PC y demás, sino había de estas grandes máquinas, esos mainframes, y el tiempo de máquina era muy caro, ¿no? Entonces, en IBM logró convencerlos y trabajaba en las noches y utilizaba las máquinas que estaban en periodo de pruebas en la fábrica de IBM. En fin, ese es el gran mérito de Samuel, ¿no? Aparte de hacer un buen programa, lo hizo en condiciones complicadas, ¿no? John McCarthy se trasladó de Dartmouth, o sea, de ese congreso, al MIT, y donde realizó varias contribuciones cruciales en el año histórico 1958. Por ejemplo, McCarthy, que les digo es el que creó acuñó el término de inteligencia artificial, definió el lenguaje Lisp, que fue por muchos años el lenguaje de programación dominante en la inteligencia artificial, ¿no? El Lisp es el segundo lenguaje de programación más antiguo después de Fortran. Con Lisp, McCarthy tenía la herramienta que necesitaba, pero el acceso a los escasos y costosos recursos de cómputo era un problema. Para solucionarlo, él juntó a otros miembros del MIT e inventaron lo que es time sharing o el tiempo compartido, ¿no? En el 58 también McCarthy publicó un artículo que llamó Programs with Common Sense,
el que describí, en aquel se describía el generador de consejos, un programa hipotético que podría considerarse como el primer sistema de inteligencia artificial completo, así como el teórico lógico de Newell y Simon y el demostrador de teoremas de geometría. McCarthy diseñó su programa para buscar la solución a problemas utilizando el conocimiento, pero a diferencia de los otros programas, manejaba el conocimiento general del mundo. Por ejemplo, mostró que como algunos axiomas sencillos permitían un programa generar un plan para conducirnos hasta el aeropuerto y tomar un avión. Bueno, eh, realmente les voy a decir, yo creo que todos estos programas sí tenían muchas limitaciones y creo que aquí en el texto lo plantean como que eran así estupendos, pero la verdad deben haber sido bastante primitivos en muchas cosas, ¿no? Hacer un programa que haga un plan para conducirnos hasta el aeropuerto y tomar un avión, entre tantas posibilidades, pues es algo que ha llevado muchísimos años. El tema de la planeación en cómputo y en inteligencia artificial no está resuelto totalmente. De hecho, si usan Google Maps o WASE o esos programas, pues planean las trayectorias para ir de un sitio a otro, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Bueno, sin embargo, de acuerdo al texto, el artículo de McCarthy todavía, que se escribió en el 58, todavía está vigente. Eso dice, pero yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Bueno, Marvin Minsky se trasladó al MIT en el 58 y este, su colaboración inicial no duró demasiado. McCarthy se centró en la representación del razonamiento con lógica formal, mientras que Marvin Minsky estaba más interesado en lograr que los programas funcionaran y eventualmente desarrolló un punto de vista antilógico. En el 63, McCarthy creó el Laboratorio de Inteligencia Artificial en Stanford y quería crear un generador de consejos más poderoso con ayuda de lógica. Y tuvo, por suerte, el poder usar el descubrimiento de Robinson del método de resolución que hemos visto en Prolog. Prolog utiliza este método de resolución de arriba a abajo, tratando de satisfacer las metas que le va uno pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las ideas que ayudó mucho a McCarthy a su desarrollo, ¿no? Pero hay que tomárselo de nuevo con un poquito de duda porque no está muy claro qué tanto podían hacer, ¿no? No sé si existan videos de cómo funcionaron esos programas, ¿no? Quizás por ahí habría que buscarlo, ¿no? Bueno, pues Marvin Minsky, por su parte, lo que quería es que sus estudiantes eligieran un número de problemas limitados cuya solución parecía requerir inteligencia. Estos dominios se conocen como micromundos. Por ejemplo, el programa de Shuldu, el de las pirámides y cubos y demás, es un programa que trabaja en un micromundo. Pues es un dominio muy restringido de la realidad, ¿no? Por ejemplo, el programa Shuldu solo trabaja en ese mundo de pirámides y cubos y esferas, etcétera, ¿no? Bueno, había otros programas, uno se llamaba Saint de James Tagle del 63, que resolvía problemas de integrales de cálculo en forma cerrada. Hay otro programa, Analogy, de Tom Evans del 68, que resolvía problemas de analogía geométrica que se aplicaban a los estudiantes. Por ejemplo, si el número de clientes de Tom es 2 veces el cuadrado de 20 por ciento de la cantidad de anuncios que realiza, y esos ascienden a 45, ¿cuántos clientes tiene Tom? Bueno, estos son este tipo de problemas que resolvía. Y desde luego el micromundo más famoso, porque fue el primero y el más interesante, fue el mundo de los bloques de Vinograd, ¿no? Que en el 72 publicó su tesis doctoral, bueno, hizo su tesis doctoral sobre un lingüística computacional, ¿no? Entonces el programa entiende las frases de ese micromundo, ¿no? Pero bueno, Vinograd, Terry Vinograd y Cowan. Cowan, les voy a decir qué hizo por aquí. ¿Dónde está? Bueno, no sé, Cowan, otro investigador en el 63, mostraron cómo un gran número de elementos podía representar un concepto individual de forma colectiva, lo cual llevaba consigo un aumento proporcional en robustez y paralelismo. Los métodos de aprendizaje de Hebb
se reforzaron con aportaciones de otros investigadores, Withrow, Hoff en el 60, quien llamó a Dalines a sus redes, y Frank Rosenblatt con sus perceptrones. Por cierto, los perceptrones fue de nuevo el intento de hacer redes neuronales, ¿no? Rosenblatt demostró el famoso teorema del perceptrón, con lo que mostró que su algoritmo de aprendizaje podría ajustar las intensidades de las conexiones de un perceptrón para que se adaptara a los datos de entrada, siempre y cuando existiera una correspondencia. Pero bueno, esto ya lo veremos en su momento, ¿no? Por ejemplo, podía resolver problemitas de lógica, entre muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pero estos éxitos relativos de la inteligencia artificial no resultaron realmente tan buenos como parecían, porque lo que se encontró probablemente es que en inteligencia artificial los problemas no son tan difíciles como esperábamos, sino más difíciles todavía, ¿no? Y eso lo enfrentaron. De pronto se dieron cuenta que los programas, aunque trabajaran en el micromundo, de pronto requerirían de cierto conocimiento del mundo exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, el programa Shuldu de Vinograd del 72 puede resolver acciones a partir de que tienes encima de la caja azul, ¿no? Ese tipo de cosas las podía resolver, pero no tenía acceso al mundo externo, ¿no? Y eso es un parte del problema, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy trivial al respecto. Piensen, por ejemplo, un sistema de diagnóstico médico y que ustedes están entrando para que les diga de qué están enfermos y entonces pues les preguntan su nombre, les preguntan su edad, les preguntan su sexo y de pronto imagínense que alguien que es del sexo masculino, de pronto en el diagnóstico recibe que está embarazado. Pues obviamente eso no puede ser. Entonces, desde luego eso pierde toda credibilidad a un sistema experto que haga eso, por un lado, pero por otro lado también habla de la necesidad de que los programadores incluyan información adicional para que este tipo de eventos no ocurra. Y eso es lo complicado, ¿no? Pero había, por ejemplo, gente que estaba muy convencida que la inteligencia artificial iba a resolver los problemas muy rápidamente. Por ejemplo, Herbert Simon, el del teórico lógico, decía, sin afán de sorprendernos y dejarlos atónitos, pero la forma más sencilla que tengo de resumirlo es diciéndoles que actualmente en el mundo existen máquinas capaces de pensar, aprender y crear. Además, su aptitud para hacer lo anterior aumentará rápidamente hasta que en un futuro previsible la magnitud de problemas que serán capaces de resolver irá a la par que la capacidad de la mente humana para hacer lo mismo. Eso es un argumento bastante especulativo y muy ingenuo y, en mi opinión, demasiado alegre, ¿no? El futuro previsible del que hablaba Simon en el 57 puede tomar muchas formas. Por ejemplo, Simon hizo predicciones más concretas. Decía que en 10 años una computadora llegaría a ser campeón mundial de ajedrez, ¿sí? Y que podría demostrar un importante teorema matemático con una máquina. Bueno, esas predicciones de Simon se cumplirían eventualmente, si no totalmente, en su mayoría, pero no en 10 años, sino en 40. Por ejemplo, Deep Blue le ganó a Kasparov en el 97, ¿no? Así que tampoco fue del año 50 al 97, que fueron 47 años. Sí, sí, ¿no? Al 97, 47 años, ¿no? Por ahí. Pero muchos sistemas fallaron realmente en problemas más variados o que tenían más dificultad. Bueno, y la realidad es que la mayoría de los problemas que fallaron o que tuvieron dificultades fue porque no tenían información externa, ¿sí? Por ejemplo, una de las anécdotas típicas y más típicas que se conocen es sobre la traducción automática, ¿no? Una de las cosas que se quiso hacer desde un principio, desde que las computadoras empezaron a existir, era crear sistemas que tradujeran automáticamente. Hoy Google Translate puede traducir la mayoría de las cosas, pero no las traduce perfectamente. Entonces,
es cuestión del ser humano para agregar o quitar o poner las cosas que no, perdón, que el sistema no puede resolver, ¿no? O sea, o que no tiene la capacidad para entender las sutilezas del idioma, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Consejo Nacional para Investigación de los Estados Unidos, se trató en los años 50 y tantos, en el 57, de traducir los artículos científicos rusos, pues se iba a lanzar en el 57 el Sputnik y se dio un montón de dinero, ¿no? Se pensaba que todo se iba a reducir a sencillas transformaciones sintácticas apoyados en la gramática rusa e inglesa y el emplazamiento de las palabras mediante un diccionario electrónico, lo que bastaría para reconocer el significado exacto de las oraciones que se pusieran. Se dice que se le puso la traducción del inglés, del ruso al inglés, de la frase el espíritu es fuerte pero la carne es débil, ¿no? La cual se tradujo como el vodka es bueno pero la carne está podrida. Lo cual, pues eso habla de que no se está entendiendo bien. Pero también es fácil, miren, hay la ambigüedad en cómputo no se maneja normalmente, ¿no? No podemos escribir un programa ambiguo porque no nos funciona. Pero ¿qué hacemos entonces, no? Decimos, por ejemplo, si yo digo la frase, veo a una mujer con un telescopio, la pregunta es, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy viendo a una mujer con un telescopio o veo a una mujer que tiene un telescopio. Entonces, esa ambigüedad no la puedo resolver con esa frase. Veo a una mujer con un telescopio, no sé qué estoy diciendo realmente. O sea, no, la frase es ambigua y eso hace que sea muy difícil la traducción, ¿no? A lo mejor esa frase se puede traducir con relativa facilidad, pero lo que quiero recalcar es precisamente la necesidad que hay que tener para poder resolver estas ambigüedades y decir lo que se tiene que decir, ¿no? Hay una frase en el mundo de los traductores, perdón, tengo mucho sueño hoy, que dice traductor traidor, es una frase italiana, ¿no? Traductor traidor, que significa que las traducciones en general son deficientes porque no, muchas veces no pueden plantear exactamente lo que un autor quiere decir, ¿no? Entonces, por eso le dicen traductor traidor, ¿no? Les pongo otro ejemplo de una traducción traidora muy conocida y que es hasta una anécdota, ¿no? Fue hay una obra de teatro, déjenme acordarme de quién es, denme un segundo, bueno, ok, Oscar Wilde escribió eh, escribió una obra de teatro que se llama La importancia de llamarse Ernesto. Así es como se le conoce en todos lados. Pero en realidad la traducción es sobre la frase de importance of being earnest, que significa lo importante de ser honesto. Pero el traductor que hizo esa traducción o no entendía las palabras o se le ocurrió o estaba dormido, drogado, no sé qué. Y cuando hizo la traducción le puso la importancia de llamarse Ernesto. Entonces, no sé si a nivel mundial ya se conoce eh, este, bueno, quiero leer, estoy viendo si la traducción. Ok, la importancia, dice, la traducción literal sería la importancia de ser serio. El título en inglés tiene un doble sentido que se pierde, ya que el nombre Ernest y la palabra Ernest con A son homófonos, suenan igual, ¿no? En las traducciones a distintos idiomas, el nombre del protagonista cambia para conservar el doble sentido, como sucede en castellano en la traducción de Alfonso Reyes. La importancia de ser severo. O sea, Alfonso Reyes sí tradujo bien, ¿no? Y severo como si fuese un nombre y para mantenerlo, ¿no? Y en catalán se llama la importancia de ser franc, pues en catalán el nombre franc y la palabra franc es honesto, son homónimos, son más bien homófonos, suenan igual, ¿no? Entonces la importancia de ser honesto suena bien en catalán, ¿no? El título pudo haberse traducido como la importancia de ser franco, donde también franco es un nombre, ¿no? La importancia de ser honesto o la importancia de que te llamen honesto es un intento de mantener el paralelismo del término being para referirse al nombre de la persona o cualidades, pero fue no sé quién fue el personaje que se le ocurrió de traducir honesto, la importancia de ser honesto, ¿no? Pero bueno, pero era un juego de palabras de Oscar Wilde que se tomó finalmente
en la traducción, y por lo menos en el lenguaje español se utiliza, ¿no? Pero fíjense, la traducción, ya déjense de automática, la traducción entre seres humanos tiene estas dificultades. Entonces, es muy ingenuo pensar que un programa de computadora en el año 57 iba a poder hacer lo que hoy en día, pues, los traductores hacen, que igual no lo hacen completamente bien, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tenerlo presente, ¿no? Bueno, había otros problemas que eran prácticamente intratables, ¿no? Por ejemplo, eh, se pensaba que, de acuerdo a la complejidad computacional, ¿no? Si queríamos aumentar el tamaño de los programas de forma que pudiesen solucionar mejores o problemas más grandes, teníamos que ser más rápidos y veloces, lo cual ha sido una tendencia por muchos años, ¿no? Por ejemplo, se tienen supercomputadoras que usan petabytes y no sé qué, y que tienen no sé cuánta memoria, y que corren en paralelo y que hacen, no sé, que tienen no sé cuántos miles de millones de operaciones de punto flotante por segundo hacen, en fin, ¿no? Pero es claro que un programa eh, para encontrar una solución no implica que se tengan todos los mecanismos necesarios para encontrar la solución en la práctica. Es decir, podemos hacer un programa que tenga muchas posibilidades y sin embargo no encuentre la solución que necesitamos. Y les pongo otro ejemplo. Imagínense que quiero hacer un programa que resuelva un crucigrama, ¿no? Y tengo un diccionario y tengo la definición de las palabras. Y entonces, bueno, pues pongo la primera, no sé, horizontal, que tiene 7 letras u 8 letras. Entonces busco una palabra de 8 letras, la pongo, ¿no? Y después hay una que cruza con un vertical en la posición 4. Entonces tengo que buscar una palabra que cruza ahí. Bueno, pues pongo otra palabra donde se intersectan 2 letras en esa posición. Y así voy haciendo. Cuando fallo, me echo hacia atrás, hago backtrack y busco otra palabra y así me voy regresando en caso de que llegue a un callejón sin salida. Sin embargo, pudiese ser que mi programa no resolviese el crucigrama porque no tiene solución de acuerdo al diccionario que tengo, ¿sí? Quizás con otro diccionario más grande o con otras palabras podría resolverlo, ¿no? Entonces, no necesariamente un programa puede resolver todas las posibilidades si no se tienen los elementos correctos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el problema de la traducción, después de que el vodka es bueno, pero la carne está podrida, el patrocinio del gobierno se acabó, ¿no? Y bueno, pues más allá de eso, se sigue haciendo traducción automática, ¿no? Con los programas como los que tiene Google, ¿no? Pero bueno, eso suele pasar, ¿no? Bueno, pero después hay un fulano que escribió, bueno, que se le ocurrió una idea interesante que es Friedberg, que, que lo que dijo es, bueno, los programas de computadora, bueno, podríamos pensarlos como algoritmos o una serie de recetas como de cocina que resuelven ciertas dificultades. Pero a este hombre Friedberg en el 58 se le ocurrió un sistema de evolución automática, tratando de considerar cómo los seres vivos han evolucionado a través de los siglos, ¿no? Y eso le llaman hoy en día algoritmos genéticos. La idea del algoritmo genético es muy buena y es muy fácil de programar y lo vamos a hacer acá eventualmente. Quizás en unos días ya nos pongamos a trabajar en hacer algún algoritmo genético para que vean cómo trabaja, ¿no? Pero los algoritmos genéticos lo que hacen es tratar de encontrar máximos y mínimos. O sea, lo que tratan de encontrar es maximizar funciones, ¿no? Y han tenido bastante éxito en general, pero creo que también tienen algunas limitaciones interesantes, ¿no? Bueno, y hay una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, lo que llamaba Marvin Minsky, pues es esta explosión combinatoria, ¿no? Por ejemplo, Marvin Minsky tiene toda una teoría que le llama marcos de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a plantear un problema, lo que tengo que hacer es definir eh, en muchas capas mi problema. Les pongo un ejemplo. Eh, si yo quiero describir un salón de clases, bueno, puedo describirlo de muchas formas. Una de ellas sería, bueno, primero el salón físicamente, ¿no? Bueno, pues tiene ladrillos, tiene borradores, tiene pizarrones, aquí veo un extintor, tiene señalizaciones,
tiene switches para prender y apagar las luces, tiene computadoras, tiene proyectores, en fin, tiene un montón de cosas el sistema, ¿no? Pero podría ir más lejos, podría decir de qué están hechos los ladrillos, ¿no? Podría decir de qué están hechos las computadoras, y podría ir cada vez más profundo y más profundo, y eso empieza a generar una explosión combinatoria, es decir, uno de los problemas es que, ¿en dónde me detengo? ¿En qué momento ya no necesito hacer esta descripción? ¿No? Y esa es una de las dificultades que Marvin Minsky encuentra, ¿no? Hasta dónde debo llegar, ¿no? Marvin Minsky trataba de utilizar esto para poder hacer programas que se conducieran con cierta conducta inteligente, de tal forma que pudiesen llegar a conclusiones a partir precisamente de tener una serie de informaciones del mundo exterior, del mundo real, ¿no? Por ejemplo, en el 69, Minsky y Papert, Papert, el creador del logo, escribieron un libro que se llama Perceptrones, que los perceptrones, que es una red neuronal simple, podían aprender cualquier cosa que se pudiese representar, pero su capacidad de representación era muy limitada. Un perceptrón con 2 entradas no se podía entrenar para que aprendiese a reconocer cuando sus 2 entradas eran diferentes. Bueno, hay una serie de dificultades ahí, y de nuevo, todas las redes neuronales que prometían siempre se topaban con una serie de dificultades que no se podían aparentemente resolver, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva a otras cuestiones. Por ejemplo, programas como Dendral, que era un sistema experto, ¿no? Escrito por Buchanan en el 69, fue diseñado en Stanford, donde Feigenbaum, discípulo de Simon, Bruce Buchanan, filósofo que después se convirtió en informático, y Joshua Lederberger, genetista ganador del premio Nobel, colaboraron en la solución del problema de inferir una estructura molecular a partir de información proporcionada por un espectrómetro de masas. El programa se alimentaba con una fórmula elemental de la molécula, por ejemplo, C8H12 o 13, que sé yo, N2, y el espectro de masas proporcionaba las masas de los distintos fragmentos de la molécula generada después de ser bombardeada con unas de electrones. La versión más simple del programa generaba todas las posibles estructuras que podían corresponder a la fórmula y luego se predecía el espectro de masas que se observaría. Pero encontraron los creadores de este programa, que se llamaba Dendral, que los químicos analíticos trabajaban buscando de otra manera, buscando patrones a partir de los picos en el espectro que sugerían estructuras comunes en la molécula. Por ejemplo, para identificar el subgrupo con un peso 28 de las cetonas, se empleó una regla muy particular, ¿no? Y entonces ahí se empezó a entender que había que considerar subestructuras concretas para reducir el número de posibles candidatos. La potencia de Dendral, que es un sistema experto, se basaba en que toda la información teórica necesaria para resolver estos problemas sea proyectada desde su forma general, primeros principios, a formas eficientes o especiales, o recetas de cocina, o algoritmos. Dendral es probablemente el primer sistema de conocimiento intenso que tuvo éxito. Su base de conocimientos estaba formada por grandes cantidades de reglas de propósito particular. Y eso era un poco la propuesta de McCarthy para el generador de consejos: la separación completa del conocimiento en forma de reglas y de la parte del razonamiento, es decir, de la inferencia. Y eso es lo que son los sistemas expertos. Un sistema experto, ya lo sabemos, tenemos una serie de reglas y tenemos una interfaz con el usuario, y tenemos un sistema de inferencia que es como el razonamiento, que revisa las reglas para llegar a las conclusiones, ¿no? Bueno, voy a seguir hablando de esto más adelante, o sea, el miércoles, pero le recomiendo le echen un vistazo al libro que estamos viendo. Se lo voy a dar ahorita a Jessica para que lo suba al chat, y traten de leer el capítulo introductorio, que es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo vamos a seguir hablando este miércoles.
Déjenme ver qué dice el chat. Ah, bueno, aquí están saludando. ¿Dudas? ¿Problemas? ¿Ya te entregaron su tarea a todos? Jessica, ¿tú qué dices? ¿Ya entregaron todos o no? Ahí van, ahí van. Bueno, los que no han terminado la tarea, termínenla, ¿no? Tienen hasta el viernes, pero ya estamos a lunes. Así que cuando me se den cuenta, ya hay que entregarla. Así que pónganse a trabajar, por favor. ¿Sale? Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles aquí a las 9:10 empezamos, ¿vale? Lleguen un poquito